Bueno, Mari Compuché, muy bien, muchas gracias. Bien, sí, tuvimos la oportunidad como Zonal Lafkenche de poder viajar a Perú porque se realizaba el tercer congreso de áreas protegidas y parques nacionales de Latinoamérica y el Caribe. Así que como comunidades afectadas por las políticas de los parques nacionales pudimos y tuvimos la posibilidad de poder viajar y expresarnos así como otros pueblos en las políticas que hacen los parques nacionales, ¿no? Así que bueno, llevar la voz de las comunidades que nos vemos afectadas por parques. Bueno, ¿cuáles fueron como los principales planteos que llevaron los pueblos indígenas? Bueno, participaron pueblos indígenas de 15 países, diversidades, comunidades que tienen la gobernanza plena de sus territorios, otras comunidades que se ven afectadas y bueno, lo que llevamos como reclamo justamente es que los estados no han adoptado las políticas públicas que necesitamos los pueblos originarios para poder hacer uso de nuestros territorios, de nuestra gobernanza, teniendo en cuenta que, por ejemplo, parques nacionales acá en Argentina todavía tienen la reglamentación de la época cívico-militar y justamente en Bariloche se hizo el segundo congreso de áreas protegidas en el 2006 y de ahí se tomó un piso como base y ellos se comprometieron, tanto los parques nacionales de Argentina como de Latinoamérica y los estados en conjunto con la UCN de poder poner en práctica todos esos derechos que hemos adquirido como pueblo originario. Entonces la vocería que llevamos es que no se están cumpliendo, obviamente, todavía no se ha cumplido y justamente por eh, en la especulación inmobiliaria, porque siempre estamos dependiendo de qué estado entre para que apliquen las políticas o no las apliquen, y también para hacerle entender a todos los parques y a estos países, a estos estados que nos criminalizan, que nos persiguen y nos amenazan por proteger el territorio, demostrarles que nosotros los pueblos originarios siempre hemos tenido la clave para conservar estos territorios. Conservar es una palabra, no es una palabra propia de nuestro pueblo, pero hemos sabido mantener nuestros territorios y respetar la biodiversidad, cosa que esa fórmula los estados nunca lo han podido entender, porque lo nuestro viene de una cosmovisión mucho más profunda y de un lazo con el territorio que nada tiene que ver con la extracción o los recursos que ellos extraen o los recursos que ellos ven dentro de nuestros territorios. Así que la palabra principal fue esa, que el concepto de conservación de los parques nacionales fue una imposición porque nuestro pueblo lo venía haciendo de tiempos inmemoriales, ¿no? Así que básicamente todos los pueblos conseguimos de que esa era la voz, ¿no? De que nosotros somos los principales protagonistas de los territorios, ¿no? Bueno, ¿cuántos días duró este encuentro? Fue del 13 al 18 de octubre, fueron jornadas muy, muy intensas, donde los pueblos de Latinoamérica discutimos sobre cada problemática, sobre las políticas que no se aplican, muchas historias también de minerías, de petroleras, dentro de los territorios que, bueno, van desde asesinatos, secuestro, criminalización, militarización, de todas las comunidades, porque en sí no solamente las comunidades mapuches que nos vemos afectadas con parques, sino hay otras comunidades mapuches que están afectadas por territorios que son de militares, entre comillas, territorios que la provincia reclama o territorios que el Estado reclama. O sea, no solamente nosotros tuvimos la posibilidad porque nos vemos afectados y esa reunión era de parques nacionales y áreas conservadas y pudimos estar ahí, pero en sí también hay que visibilizar que muchas comunidades mapuches están afectadas por diferentes administraciones del Estado y bueno, yo creo que cada comunidad donde pueda expresar su palabra es muy importante, ¿no? Todos con nuestros conflictos, pero siempre sabiendo que como pueblo todos estamos tirando para el mismo lugar, que es el derecho al territorio, porque es nuestra naturaleza, ¿no? Bueno, el balance que hacen de este encuentro que se realizó en Perú. El balance principal creo que es saber que con los pueblos originarios de Latinoamérica estamos hermanados, que no solamente el pueblo mapuche tiene los problemas acá o en la parte de Gulumapu, que bueno, en estas épocas también vemos cómo militarizan los territorios y más cuando se trata de defender lo nuestro, ¿no? Y el análisis es ese,
que muchos pueblos originarios se están levantando, así como el pueblo mapuche, que muchos jóvenes están luchando por defender el territorio, sabiendo la historia la historia de sus ancestros, de seguir defendiendo, y que hoy nos empoderamos de que nos levantamos y le decimos a todos los estados que seguimos en lucha, que vamos a seguir luchando por los territorios, que no vamos a dejar nunca de defenderlo, y expresar hacia afuera también de que el mundo también se está dando cuenta de que los verdaderos defensores de los territorios son los pueblos indígenas. Y yendo también a lo científico, también expresamos de que lo que los estudios demuestran de que el 22% de los territorios en el mundo corresponden a los pueblos originarios. Y que de ese 22% están concentrados el 80% de la biodiversidad, que están en manos de comunidades originarias. Entonces somos los principales defensores, y el mundo destina muchos recursos o hace mucha campaña para defender, pero no tienen en cuenta las políticas de los pueblos originarios. Entonces creo que el análisis que expresamos hacia afuera es ese, de que nosotros somos los verdaderos defensores, que entre todas las comunidades originarias de todo el mundo tenemos el 80% de la biodiversidad, así que el mundo está mirando o poniendo la atención en otros puntos, y en realidad deberían poner políticas para la restitución territoriales, para respetar los derechos y justamente para expresar nosotros nuestra propia gobernanza, que va de nuestra propia cosmovisión. Gobernanza territorial no quiere decir ser anarquista, quiere decir que nosotros como comunidades tenemos una propia forma de hacer las cosas, tenemos un norfelial y toda una serie de reglas ancestrales que hacen que nosotros hoy sepamos que tenemos que proteger el territorio, ¿no? Y no abusar de los territorios, sino hacer como una contribución equitativa. Nosotros extraemos del territorio, pero también tenemos que cuidarlo. Entonces la principal regla ancestral ha sabido mantener los territorios, así que eso le expresamos a los estados. Muy bien, Penny, muchas gracias por contarnos acerca de esta experiencia, y bueno, esperemos que se pueda repetir, se puedan seguir haciendo y que también pueda ir incidiendo, ¿no?, en las políticas públicas. Feliz, sí, ojalá que sí. Bueno, seguimos luchando como pueblo. Creo que estamos en una etapa de levantamiento de los jóvenes, que creo que esa es la clave, de poder, capaz que nosotros no veamos los territorios asegurados, pero sí para los hijos y para los nietos, así que hay que tener en cuenta eso.